Sigue sonando tu alarma noticiosa. Sigues en el Sonar Informativo. 7:45 y estamos en contacto con Flavio Salazar, inmunólogo, académico de la Universidad de Chile y asesor científico de Oncobiomed. Flavio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Un saludo a todos los auditores. Que además, don Flavio es exministro de Ciencias, hay que añadir. Hay un cuestionamiento al avance del plan de vacunación. Se dice que va más lento. El gobierno ha respondido que en términos numéricos es más alto y que han completado un universo del 65% cuando deberíamos estar en 80-85%. A ver, la verdad debe estar a medio camino de por ahí, o quizás hay más de una verdad, pero nos gustaría saber cómo se ve esto desde el punto de vista de un ex ministro de Ciencias y de un inmunólogo. Claro. Bueno, para empezar, entonces, lo primero que uno tiene que ponerse de acuerdo son en los hechos, en el facta, ¿no es cierto? Y eso como no se puede negar que hay un aumento fuerte de las infecciones respiratorias a nivel de todo Chile, particularmente en algunas zonas, en particular del sur de Chile. Estos virus que nos atacan en esta etapa se llaman los virus estacionales. El principal virus que hoy día está circulando y causando más estrago es el de influenza tipo A, pero está también otros virus como el rinovirus, que es el resfrío común, algunos coronavirus, incluso el SARS-CoV-2 también en menor medida. Entonces, el primer hecho, sí, hay un aumento fuerte y eso se debe a varias condiciones. Tiene que ver con elementos estacionales, el frío, la contaminación del aire que se produce por el mayor uso de chimeneas y sobre todo en el sur, ¿no es cierto? Y eso implica que se va a generar una crisis un poco mayor a la que teníamos años anteriores. Y eso se suma a lo que tú mencionabas, que existe un atraso en la política de inmunización de la población, que se debe a varios motivos, creo yo. Entre ellos está un poquito el cansancio y el agotamiento de la población respecto a las vacunas, particularmente después de la pandemia. No es que haya un negacionismo, pero sí hay una especie de postura de postergación, de que lo hago después, etcétera, y eso creo que ha sumado y ha generado el momento, digamos, epidemiológico actual. Ya. También se ha criticado que desde el Colegio Médico que las campañas deberían ser más agresivas y menos estéticas. Yo de verdad ahí me pierdo, yo no sé, yo creo que las campañas que se han hecho han sido relativamente normales, digamos, pero ¿cómo definir una campaña más agresiva? Bueno, es que ahí ya está la subjetividad, porque yo creo que hay una tendencia siempre en la política a simplificar las causas de los problemas, apuntando a un elemento. Puede ser, yo no soy experto en difusión y propaganda de campañas, digamos, de vacunación. Puede que tenga razón, que la campaña puede haber sido mejor o no, eso lo ignoro. Pero las causas de hoy día de que existan esta digamos, problema grave de infecciones, hospitalizaciones, tiene que ver con muchos otros factores. Entre ellos está, claro, el nivel de vacunación, pero también el estado general de salud de la población. Hay elementos que aquí no se toman en cuenta. El envejecimiento de nuestra población. Hoy día, cuando hablamos de los mayores de 60 o los cercanos a los 60, como yo, por ejemplo, esa población hoy día es muchísimo mayor que antes y conlleva una serie de problemas de comorbilidades, como diabetes, hipertensión, sobrepeso, sobre todo obesidad. Y son esas personas las que, cuando son atacadas por un virus que en general puede causar algún malestar mayor, pero sin gravedad, caen en situaciones de gravedad. Entonces es un problema sistémico que no se va a resolver, creo yo, solamente por mejorar una campaña, que puede ser. O sea, yo no digo que no se pueda mejorar. Probablemente se puede mejorar y probablemente haya cierta razón en la crítica, pero yo no creo que eso sea la causa hoy día de que las personas estén sufriendo en mayor medida enfermedades graves. Es eficiente. A mí me parece que durante la pandemia vimos que instalar estos
puestos de vacunación en la vía pública, la salida del metro, en las plazas, aumentó el número de vacunados contra el COVID. ¿Es eficiente también hacerlo en esta oportunidad contra la influenza? Porque mucha gente dice, no, mañana lo hago, que esto, que lo otro, y al final nunca se vacuna. Sí, no, bueno, yo creo que sí hay una obligación del Estado de facilitar al máximo, sobre todo por un tema de salud pública, ¿no es cierto?, y de protección de la población en general, facilitar, como dentro de lo posible, el acceso de las personas a los puestos de vacunación. Particularmente en un país como Chile, que no hay una gran resistencia, pues hay otros países que tienen una mirada antivacunas muy masiva. Acá en Chile no es tanto el tema, a mi juicio, yo creo que es más el tema de prioridades, la gente está preocupada de otras cosas, tiene que ir a trabajar, etcétera, etcétera, y no se da el tiempo. Entonces, el tomar acciones que acerquen este proceso de vacunación a la población, probablemente tendría un impacto. Eso creo que puede ser así. Ya, y para ese minoritario grupo que le tiene reticencia a las vacunas, ¿cuáles son los mitos más extendidos sobre las vacunas? Bueno, hay muchos, ¿no es cierto? El principal mito es que todo sería una confabulación internacional para no sé qué cosa hacer con la población con las vacunas. Las vacunas son una acción que tiene siglos de uso, ¿no es cierto? E incluso en condiciones en las cuales no se entendía el funcionamiento del sistema inmune, incluso, ¿no es cierto?, poblaciones ancestrales utilizaban la inoculación, ¿no es cierto?, como una forma de inmunizar. Es un conocimiento que se tiene desde siempre. Ahora, existen reticencias respecto a las nuevas vacunas, cómo se han realizado. Hay algunas vacunas de RNA que son nuevas, ¿no es cierto?, que si bien han funcionado todavía tienen mucho por explorar en términos de largo plazo. Pero el costo-beneficio es lo que interesa. Entonces, cuando a mí me dicen que hay un grupo que probablemente por convicciones no se quiere vacunar, pero ese grupo es muy minoritario, no afecta a la salud pública general, porque si se vacuna la mayoría, los virus dejan de circular. Yeah. Entonces, lo importante es que la gran mayoría de las personas tome conciencia de que la vacuna ha sido uno de los avances más importantes de la humanidad para no morirnos de estos tipos de infecciones. Y se vacune, y vacune a sus familiares, sobre todo a los adultos mayores, a las personas con alguna enfermedad concomitante. A ver, ayer una persona me escribía que en las farmacias del centro la vacuna está agotada, y me refiero a las que se compran, porque no todo el mundo se vacuna gratis. Primero, ¿son muy caras? Segundo, ¿son muy escasas las vacunas que tenemos a disponibilidad hoy? Yo creo que es un tema más bien de mercado, o sea, de demanda. Cuando la demanda, o sea, probablemente las farmacéuticas hacen una planificación respecto a las ventas de vacuna en un periodo determinado, y si hay una crisis como la que hoy día estamos observando y se produce un mayor, digamos, interés en adquirirla, probablemente es casi, no sé si serán tan caras, pero yo creo que la mayoría de la población susceptible y que está indicada para vacunarse debiese recibir esto por parte del Estado. O sea, en el fondo eso es una práctica que Chile lleva muchas décadas, ¿no es cierto?, y que en el fondo es una política pública que ha sido respetada o seguida por todos los gobiernos, independiente del signo del gobierno. Por lo tanto, creo que ese es un tema particular. Hay gente que se quiere vacunar que no le correspondería porque está una persona joven, sana, no necesitaría, pero lo quiere hacer, puede adquirirla y no tiene un precio realmente oneroso, pero no es la solución como una política de salud pública, es un tema más bien particular. 10.000 pesos es más o menos el valor de la vacuna, le he visto entre 9.000. Creo que son como 10, 15.000 pesos lo que yo sé que cuesta. Ya. Y llegado el caso, ¿no deberíamos ampliar los grupos objetivos de esto a mayores de 55, pongamos, gente no solamente con algunas preexistencias? Aquí alguien me pone que para 3 personas, a 12.990 es una cifra respetable, son 30 y tantos mil pesos. Claro. Bueno, por eso le digo que no va la solución por ese lado, porque las vacunas debiesen estar disponibles para quienes las necesiten en forma gratuita por parte del Estado. Ahora, mira, hay un comité que va haciendo un seguimiento de la situación de enfermedades particularmente respiratorias y genera o diseña las propuestas al gobierno para los planes. Entonces, yo
yo creo que en cierta medida son expertos, incluso más expertos que yo, por lo tanto ellos debiesen definir cuáles son los grupos que se tienen que vacunar, pero hoy día el problema no es tanto la ampliación de la cobertura, sino que la cobertura de la población que está ya definida para ser vacunada. Entonces todavía hay un problema anterior, solamente el 65% se ha vacunado, o sea, hay un 35% de personas que no se han vacunado, y eso son muchos miles de personas, y como le decía, existen condiciones que son difíciles, porque las bajas temperaturas, la contaminación del aire y las condiciones de enfermedades preexistentes son un cultivo perfecto para enfermedades graves. Por lo tanto, la vacunación es una necesidad urgente de promover, y bueno, las medidas que se propongan que mejoren la cobertura, creo que son el primer paso. Ya, nos decía Flavio usted que cuando hay grupos minoritarios el virus tiende, que no se han vacunado, digamos, el virus tiende a desaparecer. Entonces, en el universo total de Chile, hablemos 18 millones de personas, ¿cuántas deberían vacunarse para que aquello se cumpla? ¿Qué porcentaje? Bueno, yo, según lo que leí de los objetivos de la vacunación, es el 85% de la población que está al final, que son los mayores de 60, personas con enfermedades preexistentes. No me acuerdo cuál otro grupo más, pero esos grupos están bien definidos. Si el 85% de esos grupos se vacunan, entonces quizás no termina completamente la circulación viral, pero disminuye fuertemente el número de casos graves, que es lo principal, porque estos virus van a estar siempre presentes, y la mayoría de nosotros en invierno nos resfriamos, o sea, y existen diferentes virus, el rinovirus del resfrío común, ¿no es cierto?, o algunos coronavirus, que generan malestares menores, en la gran mayoría de los casos, pero existen virus como el de la influenza que son más peligrosos, porque en casos de personas que tienen ciertas alteraciones inmunológicas, personas obesas, personas con diabetes, personas con hipertensión, puede llevar a neumonías fuertes y a causar la muerte. Entonces, es una pelea que en el fondo se trata de disminuir al máximo los daños de la enfermedad, y eso se establece a través de un número o un porcentaje de la población que se ha definido como blanco para la vacunación, y que hoy día no se ha podido cumplir. Ya, pero en términos generales, digamos, una vez que se alcanza cierto porcentaje, el virus se claro, lo que pasa es lo siguiente, que eso no se puede definir como un concepto general, porque depende de muchos factores, depende de la infectividad del virus, cuánto se propaga. ¿Se acuerda que en la época del COVID había unas cepas que se propagaban mucho más rápido que otras? Que la comparábamos siempre con la del sarampión. Claro, depende de muchos factores, entonces no es que el 85 se terminan los virus, depende de esos datos que yo en este caso no manejo, pero son los que van permitiendo estimar cuál porcentaje de la población debiese vacunarse para que el virus deje de ser un problema grave. Y eso lo determinan con todos esos factores que yo te menciono, que es el tipo de virus, cómo se contagia, cuántas personas se contagian cuando una persona está en un lugar, en qué circunstancias, si es por el aire, si es por etcétera. Todos esos elementos influyen en determinar cuántas personas se tienen que inmunizar para que el virus deje de ser un problema de salud pública grave. Ahora, cuando tenemos 5 personas fallecidas en la misma zona geográfica, digámoslo así, yo consultaba esto con la subsecretaria del Bagli y me decía, lo primero que hay que descartar es las preexistencias, lo que usted nos señalaba recién. Lo segundo es que 4 de ellas no estaban vacunadas, pero además, ¿es factible la tesis de una cepa más agresiva? Bueno, siempre es factible, pero no se ha comprobado. Generalmente existe una vigilancia, un análisis de las cepas que están circulando y que pueden determinar en un momento determinado si es que hay algún cambio en la agresividad de un virus. Yo creo que eso aún no se ha comprobado, no sé si será el caso, pero hay un elemento que yo creo que como que hay que incorporar en el análisis para que la persona lo entienda. Estas son cosas multifactoriales, o sea, esto no es una cosa de que un virus mata a una persona, tiene que ver con las condiciones de contaminación del aire, el hacinamiento, tiene que ver con las condiciones sociales, la alimentación, la sobrepeso, o sea, una serie de elementos que influyen en que coincidan en un lugar determinado una mayor causalidad o casualidad de casos.
Eso puede pasar, entonces no se puede tomar una explicación demasiado rápida porque faltan antecedentes. Entonces yo creo que puede ser, pero yo no he visto que hasta el momento haya habido alguna indicación o alguna evidencia de que sea una cepa distinta. Por lo tanto, por ahora lo más probable es que las condiciones que yo te menciono, todas esas condiciones sumadas, se juntan en un momento determinado y hacen que sucedan este tipo de casos más extremos. Ya, perfecto. Don Flavio Salazar, ex ministro de Ciencias, le quiero dar las gracias por este contacto con Radio Muchas gracias a ustedes. Que tenga una muy buena jornada. Igualmente. Vacúnense. De todas maneras, don Flavio, muchas gracias. Chao. 8:01, momento de hacer una pausa y volvemos en este Sonar Informativo.